Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3641 a 3650. Haruko, que estaba sentada frente a Matthew, escuchó lo que le había sucedido a Matthew. De hecho, dejó escapar una palabra muy triste. Señor Larson. Haruko no sabía que tu pasado era realmente tan miserable. Si lo hubiera sabido, habría cometido un error al hablar demasiado. Eso no es cierto. ¿Por qué preguntar si lo sabes? Una mirada de impotencia cruzó por el rostro de Matthew. Realmente todas las mujeres eran reinas del drama. Si la conversación continuaba así, Matthew pensó que Haruko realmente podría continuar con su actuación. Está bien. Está bien. Esa es toda mi experiencia. Señorita Haruko, ¿puedo preguntarte acerca de algo? Era lógico venir a un lugar habitual como este para pedir información que normalmente provocaba dolor de cabeza. Entonces uno simplemente esperaría a que la otra parte discuta y discuta consigo mismo. Pero Matthew estimó la apariencia de Haruko. Si no tomara directamente la iniciativa de preguntar, la otra parte ni siquiera diría una sola palabra de información útil. Al escuchar a Matthew decir que quería preguntar sobre cosas, la expresión de tristeza en el rostro de Haruko se ocultó instantáneamente. En cambio, fue reemplazada por una mirada de interés. Señor Larson, ¿qué es lo que deseas preguntar? La mirada de Matthew estaba tranquila mientras miraba a Haruko. No hubo ni la más mínima sorpresa ante el cambio de cara de la otra parte. Quiero saber algo sobre la organización Serpiente Humana. Es mejor, cuanto más claro, mejor. La organización Serpiente Humana fue uno de los autores intelectuales detrás del robo de los bienes de los Hongmen en el extranjero. El 90% de esa transacción anterior podría haber sido el envío perdido. Y la organización Serpiente Humana fue nuevamente uno de los autores intelectuales detrás de esta vez. Si los encuentran, podrían obtener una pista sobre ese envío. Las palabras de Matthew hicieron que el rostro de Haruko cambiara ligeramente. El interés que acababa de mostrar cambió instantáneamente a una mirada sombría. Señor Larson, ¿sabes de lo que estás hablando? Deberías conocer el estado de la organización Serpiente Humana así como su fuerza, ¿verdad? ¿Cómo puede el dueño de una pequeña tienda elegante como yo conocer noticias de ese tipo de poder? Matthew miró a Haruko y dijo con una ligera sonrisa. El dueño de una tienda personalizada. No. Señorita Haruko. ¿Cree que soy un vagabundo? Haruko sacudió la cabeza con decisión. Imposible. Entonces, ¿por qué Haruko-sama pensaría que yo pensaría que eres realmente el dueño de una tienda vulgar? Matthew cambió su estilo estoico anterior. En ese momento, era como una espada afilada que había sido envainada. Y su aura aguda hizo que las palabras de Haruko se detuvieran por un momento. ¿O es que? Señorita Haruko, su percepción de mí sigue siendo la de un recién llegado común y corriente hasta ahora. Haruko no optó directamente por las palabras de Matthew. En cambio, reveló una expresión pensativa. Estaba contemplando si quería hacer este trato o no. Y Larson valía la pena correr el riesgo de vender información sobre la organización Serpiente Humana. ¿Y si Maureen fuera de la organización Serpiente Humana? Después de mucho tiempo, una sonrisa volvió al rostro de Haruko una vez más y tomó un sorbo del té verde sobre la mesa. El té verde chino todavía es delicioso. Señor Maureen, díganos lo que quiere saber y las fichas que se le ocurren. Este negocio puede ser un poco arriesgado. Pero lo estoy haciendo. Solo por la cantidad de la que tú y yo hablamos antes. Matthew no tomó en serio las palabras posteriores de Haruko. Sabía que Haruko definitivamente estaría de acuerdo. No había manera de que ella determinara la altura de su estatus y de qué lado del poder se encontraba realmente.
Entonces Herukou ahora también estaba apostando a que Matthew no era de la organización Serpiente Humana. Quiero conocer todos los miembros y bases de la organización Serpiente Humana que conoces en el bloque 13. Además de en qué tipo de proyectos están trabajando todos en este momento. Al escuchar las palabras de Matthew, Herukou instantáneamente dejó escapar un suspiro de alivio. Su cuerpo parecía un poco débil y flácido en ese momento. Pero había una sonrisa en su rostro. Había apostado por lo correcto. De las palabras de Matthew, Herukou pudo escuchar de inmediato que realmente quería saber información sobre la organización Serpiente Humana. Definitivamente no sería alguien de la organización Serpiente Humana. Una sonrisa tranquilizadora apareció en el rostro de Herukou mientras le decía suavemente a Matthew: Señor Larson, realmente me asustaste. Aunque conozco un poco de la información que quieres saber aquí, no puedo decírtelo directamente. Tendrás que conseguir una cierta cantidad de apalancamiento. Las suaves palabras de Herukou no dieron lugar a ningún resentimiento en absoluto. ¿Qué tipo de patatas fritas quieres? Puedo ofrecer 1.000.000 de Maple Leaf Coins como fichas para comprar las noticias que tienes en la mano. Aunque Matthew había traído cientos de miles de monedas de hoja de arce cuando bajó del barco. Pero todavía había al menos decenas de millones de monedas de hoja de arce encima del acorazado Serpiente Humana que aún no habían sido tocadas. El rostro de Herukou no cambió ni un ápice de la amplia sonrisa en su rostro. ¿De qué está hablando? Señor Larson. Tú y yo somos amigos. Entonces, ¿cómo podría ir a pedirte tu dinero? Las cejas de Matthew se fruncieron levemente de inmediato. Las cosas gratis siempre fueron las más caras. Y en lugar de pedir dinero, la anterior Schilanu le había pedido un favor a Matthew y la ayudó a matar a Ronald. ¿Quién era Ronald? Uno de los pocos peces gordos del bloque 12. Se pagó por sus cabezas. Por no hablar de millones. Incluso cientos de millones. Pero fue porque Matthew le había prometido un favor a Schilanu. Por eso había asumido esta tarea. Esta misión era completamente desigual al valor de la información que Matthew había aprendido. Y ahora Herukou también decía que no quería dinero. Espero que señor Larson pueda protegerme por un tiempo más. Al ver la mirada levemente fruncida de Matthew, Herukou rápidamente expresó su pedido. Señor Larson. Solo porque no tengo otra opción quiero que me protejas. Justo anteayer, fuimos atacados por una fuerza del bloque 13. Su nombre es Angry Ghost Road y son una fuerza de nivel medio en el bloque 13. Su jefe quería que yo fuera su mujer. Lo cual yo no quería. Así que me dieron 3 días. Y si no estaba de acuerdo después de 3 días, simplemente debía matarnos a todos. Matthew miró la mirada asustada de Herukou y de repente sonrió. Realmente les tiene miedo. Señorita Herukou. Matthew podía estar 100% seguro de que Herukou definitivamente no era una persona común y corriente. Ahora la otra parte en realidad estaba mostrando una mirada tan lamentable. Todos eran zorros milenarios. ¿Qué tipo de juego hablador jugaba la gente? La impotencia y la expresión de miedo en el rostro de Herukou disminuyeron. Por dentro estaba muy deprimida. No decían que los hombres comen más suavidad. ¿Cómo es que este chico frente a ella no le puso ninguna cara? Señor Larson. ¿Realmente tienes ojos de fuego? Matthew sonrió. Simplemente no creo que alguien tan astuto como la señorita Herukou sea muy inteligente debido a este tipo de mirada. Bueno. No hay ningún discurso intelectual por el que preocuparse y al mismo tiempo asustarse. Herukou suspiró impotente. Maureen-san. Mi identidad no es algo que pueda decirle ahora por el momento. Pero esos tipos realmente me están causando muchos problemas. No puedo atacarlos directamente debido a mi estatus especial. Y una vez que lo hago, definitivamente atraerá la atención de otras personas para que converjan en nosotros. Ya sabes a lo que me refiero. Matthew asintió con la cabeza de manera muy cooperativa.
Así que tenías que encontrar a alguien que pudiera bloquear esas miradas a plena vista. Así que me tenías echado el ojo. ¿Verdad? Después de recibir la afirmación de Haruko, una mirada pensativa pasó por los ojos de Matthew. Su propia apariencia había cambiado hace mucho tiempo. E incluso si otros lo observaban, solo miraban a Larson. ¿Y qué me importaba a mí? Matthew. Si estuvieran mirando a Larson. Prometo. Ya que Haruko no quería que mucha gente la mirara. Entonces Matthew simplemente se encargaría de esto también. Comparado con la inteligencia de la organización Serpiente Humana, todos estos eran asuntos pequeños. Solo era cuestión de añadir un enemigo más a la lista. Después de escuchar la promesa de Matthew, el rostro de Haruko instantáneamente reveló una mirada alegre. Su misión en este lado aún no había terminado. Si saliera corriendo, sería fácil revelar su identidad. Y una vez que Matthew se hizo cargo de esto, entonces sería un gran ahorro para ella a continuación. Señor Larson. Entonces, ¿quieres primero información sobre el camino del fantasma hambriento o la organización Serpiente Humana? Las palabras de Haruko instantáneamente volvieron a su estado suave anterior. El corazón de Matthew silenciosamente colocó una etiqueta en el cuerpo de Haruko. Una mujer voluble. Empecemos con ese camino fantasma hambriento que los atacara. Matsuguchi se frotó la frente. Él mismo claramente había recogido toda el aura de su cuerpo. Pero este grupo de mujeres eran más astutas que las demás. Ni siquiera podían dar dinero. Tenían que ir y hacer algo. Haruko asintió muy obedientemente. Solo cuando vio la mirada algo impotente de Matthew. Había una mirada astuta en sus ojos. Señor Larson. Angry Ghost Road es una potencia de tamaño mediano al sur del bloque 13. Tienen miles de personas dentro de sus fuerzas y cuentan con todo tipo de armas de fuego. Las instalaciones de Angry Ghost Road están cerca del bloque 49. Por lo que suelen ser muy arrogantes. Una vez que han hecho algo, simplemente van directamente al bloque 49 y esperan hasta que el exterior sea demasiado perezoso para molestarlos antes de salir. Su jefe, apodado Angry Ghost, usó esto para amenazarnos antes. Si no lo obedezco, nuestras chicas en la tienda no obedecerán a sus secuaces. Nos deben dar asterisco primero asterisco y luego matarnos y convertirnos en especímenes. Las palabras de Haruko todavía eran muy suaves. Era como si no tuviera ni una pizca de ira hacia los fantasmas hambrientos. Quiero saber qué habrías hecho si yo no hubiera venido. Los ojos de Haruko se movieron en dirección a donde estaba Morton afuera. No existe todavía el cliente VIP de nuestra tienda. Hermano Morton. Si no te hubiéramos conocido. Maureen-san. Todo el bloque 13 ya habría estado allí. El comerciante novato Morton estará en racha. Con todas las fuerzas ocultas bajo su mando. Tronando para destruir Angry Ghost Road. Y el señor Morton recibirá una compensación pura de nuestras chicas. Vamos. Realmente se contaba con ese tipo Morton. Matthew miró a Haruko y dijo en voz baja. A continuación, hablemos de las noticias de la organización Serpiente Humana. Haruko asintió. Comenzaré con las noticias de la organización Serpiente Humana a partir de las últimas especulaciones contigo. Esta noticia es también la última que acabamos de recibir. Recientemente, un gran número de mujeres han desaparecido de un gran número de tiendas dentro del Barrio Rojo. Según las descripciones de las tiendas desaparecidas, todas las mujeres desaparecieron por la noche. Todas las noches podemos escuchar un leve gemido. Pero desaparece rápidamente. Los mensajes de afuera han estado diciendo que este es un fantasma duro que exige vida. ¿Lo cree, señor Larson? Los ojos de Matthew eran tan profundos que no se podía ver el fondo de un vistazo. Aparecen y se están difundiendo con éxito rumores de que un fantasma cruel se está cobrando vida en un lugar como este. Se trata de alguien que empuja detrás de escena. Y la persona que empuja es la fuente de todo.
Matthew no dijo si lo creía o no. En cambio, habló directamente de la deducción que había hecho dentro de sí mismo. No está mal. Esos lamentos suenan todos los días por las noches. Muy sospechosos. Hemos vuelto a realizar varios análisis basados en el equipo profesional. La única con este tipo de estilo es la organización Serpiente Humana. Probablemente ni siquiera la gente de la organización Serpiente Humana podría haber soñado con esta situación. Se formará un grupo de expertos para analizar las fuerzas de la isla. Y registrarían todas las acciones y prácticas de las fuerzas. La comparación final es con la incertidumbre. El culpable más probable en este caso son las serpientes humanas. Son despiadados y llenos de misterio. Suelen permanecer en las sombras. Y cosas como secuestrar personas no eran infrecuentes para la organización Serpiente Humana. Matthew se acercó levemente. Entonces, ha analizado cuáles son los motivos de la organización Serpiente Humana. La mente de Matthew recordó una vez más la escena que había visto en el buque de guerra Human Snake en ese momento. El suelo formado por los cadáveres secos y ese enorme filtro en el aire. Esas cosas. Un escalofrío apareció en los ojos de Matthew. Hizo que el cuerpo de Herukou, que estaba sentado frente a Matthew, se pusiera ligeramente rígido. ¿Qué le pasaba a este hombre? Una arrepentida inquietud que había surgido se cernía sobre el interior de Herukou. Matthew rápidamente suprimió la intención asesina dentro de sí mismo. La organización Serpiente Humana. Matthew había visto una y matada a otra. Todo lo que hicieron tocó los resultados de Matthew. Según nuestra colección, la organización Serpiente Humana ha estado realizando experimentos con humanos todos estos años. Aunque también intenta mantener el movimiento lo más bajo posible. Todavía no pueden evitar ser observados por nuestros exploradores. Y justo hoy recibí un mensaje de mi espía. Ha encontrado la base de pruebas de la organización Serpiente Humana y puede estar 100% seguro de que es la organización Serpiente Humana. Matthew miró a Herukou y dijo con cierta confusión. ¿Por qué estás tan seguro de que es alguien de la organización Serpiente Humana? Señor Larson. Cada persona de la organización Serpiente Humana tendrá la marca de la serpiente marcada en su cuerpo. Lo sabes, ¿verdad? La marca de la serpiente está hecha de un material especial que se utiliza para demostrar su identidad de forma regular. Aunque también encubren la marca serpentina. Escribió ese explorador nuestro en su carta. Fue testigo de cómo uno de los hombres que estaban dentro reveló la marca del maniquí en su brazo cuando se quitó el abrigo debido al calor seco. Herukou le contó toda la información que sabía poco a poco a Matthew. Ella no ocultaba nada en esta información. Tanto Herukou como Matthew sabían que ninguno de los lados era una persona sencilla. Si dijeran menos o mintieran, la otra parte definitivamente podría darse cuenta. Entonces, ¿dónde está la ubicación de la otra parte? El rostro de Herukou se fue reafirmando gradualmente mientras tomaba un croquis del bloque 13 desde un costado. Asintiendo hacia un punto cuadrado en él. Este es nuestro barrio rojo. Matthew ascendió con la cabeza. Los dedos blancos de Herukou se movieron lentamente. Aterrizó en un lugar del boceto. Un escalofrío apareció en los ojos de Matthew. No es realmente digno de su estilo. Solo el lugar donde estaba ubicado el dedo de Herukou estaba justo en el borde del barrio rojo. Son muy inteligentes y muy poderosos. Poder construir un laboratorio subterráneo sin que nadie lo sepa. Ese laboratorio subterráneo tenía más de 1000 metros cuadrados y pudo excavarlo y aún así pasar desapercibido. Ese poder definitivamente no es simple. Mis exploradores también buscaron rastros durante decenas de días antes de encontrar pistas. Siguiendo el rastro cuidadosamente durante todo el camino. Casi fueron descubiertos por la gente de la organización Serpiente Humana. Matthew se puso de pie lentamente. Una frialdad emanaba de todo su cuerpo. Entonces, señorita Herukou, por favor dígame también dónde está el explorador que conoce la ubicación. Realmente. Quiero ir a ver. ¿Dónde están exactamente esa escoria?
Nuestro explorador se ha estado escondiendo en un lugar en el borde del barrio rojo. Aquí está su dirección. Señor Larson. Puede ir allí y encontrarlo usted mismo. Jericho sacó un trozo de papel detrás de ella y se lo entregó a Matthew. Una vez que lo encuentres, puedes decirle que ya te has comunicado conmigo. Jericho le ordenó a Matthew. Está bien. Lo tengo. Puede que esta vez me quede un poco más. ¿Estás bien aquí? Matthew estaba preguntando sobre el camino del fantasma hambriento que Jericho había mencionado. Esta vez él mismo se mudaría a la base de la organización Serpiente Humana. Si no hubiera sorpresas, Matthew terminaría de preguntar sobre la información contenida y se dirigiría directamente a trasladar al asesino. Y el Angry Ghost DAO que Jericho había mencionado le había dado solo un día para mañana. Jericho sonrió y sacudió la cabeza. Maureen-san no tiene por qué preocuparse. Si realmente tienen tanta prisa. Todo el Angry Ghost Way está tratando de robarse a los confidentes de cada uno porque se han metido con Maureen, la recién llegada a la isla. Larson estaba tan enojado que fue solo a Angry Ghost Road esa noche y toda la pandilla fue aniquilada. ¿Qué tal esto? Jericho miró a Matthew y enarcó las cejas en broma. El rostro de Matthew se oscureció instantáneamente. Incluso si consigues que uno acepte un empleo, sigue siendo mejor que el que dijiste para una mujer. Uf. Larson-san odia tanto a la gente. Jericho muy teatralmente reveló una mirada de lástima ante mi vista. El cuerpo de Matthew se dirigió directamente hacia afuera. Iba a encontrar a ese explorador para descubrir qué estaba pasando. Cambia esa excusa. O no lo soportaré. Mirando la espalda de Matthew cuando se fue directamente. Una sonrisa apareció de repente en el rostro de Jericho. Después de todo, este Larson no era un hombre de acero tan recto. Matthew caminó rápidamente hacia el exterior. Tenía que darse prisa para ver lo que ese explorador Jericho había dicho que había visto. En cuanto a ese tipo Morton, Jericho había dicho que no saldría hasta mañana por la mañana. Si Matthew no hubiera regresado mañana por la mañana, le diría a Morton que Matthew se había ido primero. Una mirada a la dirección que Jericho había escrito encima del papel. Estaba a la derecha de donde estaba ahora Matthew. Y no muy lejos. Sobre la calle, se veían claramente faroles rojos y carteles. A medida que se acercaba la noche, también había muchos más peatones dentro del barrio rojo que antes. Aquí, sus rostros son cautelosos y en su mayoría sonríen de felicidad. A ambos lados de la calle, una niña seguía agitando la mano hacia la gente en la calle. Abuelo, entra y diviértete. Abuelo, tengo mucho talento. Puedo tocar y cantar. Las voces de las currucas seguían sonando y todo el callejón se llenó del alma encantadora de China. Especialmente cuando Matthew, que era de apariencia china y con una postura erguida, entró en sus ojos. Los ojos del grupo de mujeres se iluminaron de inmediato. Había pasado mucho tiempo desde que habían visto a un hombre tan guapo y apuesto. Si pudieran tener un intercambio amistoso con él, no perderían dinero si cobraran menos. Pero Matthew no tenía oídos para escuchar lo que sucedía fuera de la ventana. Continuó caminando rápidamente en la dirección correcta. Las palabras en sus oídos no provocaron la más mínima onda en el corazón de Matthew. Cuando incluso Hank Bin le expresó su amor, Matthew se negó sin dejar rastro. Este grupo de mujeres polvorientas ni siquiera es comparable a Hank Bin. Y mucho menos a la mujer a la que Matthew se ha estado aferrando. Sacha. Mientras Matthew continuaba caminando hacia el exterior, también se separó del centro del barrio rojo. Las voces de quienes solicitaban clientes disminuyeron gradualmente y el número de posadas y tabernas aumentó gradualmente. La mirada de Matthew miró casualmente a su alrededor y luego rápidamente giró hacia el lado derecho del camino. Según lo que había dicho Jericho, los exploradores vivían aquí. Él era el único en todo el camino y era seguro. De repente, el ceño de Matthew se frunció. El olor a sangre,
El repentino olor a sangre fue muy claro. La mirada de Matthew se hundió instantáneamente. Su figura caminó rápidamente hacia la parte más profunda del camino. Anteriormente, Jericho había dicho que todo el camino solo estaba habitado por los propios exploradores que estaban dentro. Y ahora el olor a sangre había aparecido de la nada. Esto le dio al corazón de Matthew un ligero mal presentimiento. Cuando llegó a la puerta de la casa en la parte más profunda del camino, la mano de Matthew la golpeó suavemente 3 veces. Después de unos 10 segundos, no se escuchó ningún sonido. No apareció ni el más mínimo sonido de gente moviéndose dentro de la casa. Matthew no siguió esperando más. En cambio, todo su cuerpo saltó del suelo y se dirigió hacia el patio. La figura de Matthew aterrizó en el suelo sin un solo sonido. Efectivamente, el olor a sangre se ha vuelto aún más fuerte. El olor aún más fuerte a sangre dentro del patio hizo que Matthew estuviera completamente seguro de lo que estaba pensando en el interior. Algo andaba mal. Los ojos de Matthew recorrieron el patio algo oscuro. La oscuridad de la noche no obstaculizó en lo más mínimo la visión de Matthew. Luego sus ojos convergieron en la casa principal dentro del patio. El olor a sangre seguía aumentando gradualmente. Esto significaba que alguien acababa de tener un accidente no hace mucho y que la otra parte ni siquiera se había ido todavía. Matthew hizo una pequeña pausa y luego dijo directamente en voz alta: «Viejo Juan. ¿Estás ahí? Viejo Juan. Tu ropa para hoy la sacó de nuestra casa. Te la traeré». Ah. Después de que sonó la voz de Matthew, fue muy consciente de un sonido sutil dentro de la casa. El rostro de Matthew mostraba una sonrisa mientras sus ojos gradualmente se volvían helados. Parecía que la otra parte estaba realmente aquí. Matthew incluso había analizado ligeramente la situación actual. Pudo adivinar cuál era la otra parte. Era ese grupo de víboras que se escondía nuevamente en las sombras de la organización Serpiente Humana. Según la información de Jericho, cuando los exploradores siguieron el rastro para encontrar la base de la organización Serpiente Humana, varias veces, casi fue descubierto por la organización Serpiente Humana por diversas razones. Ahora parece que ha sido descubierto por la serpiente. Y el otro lado incluso había encontrado la ubicación de este espía. Matthew caminó directamente hacia la casa y abrió la puerta sin ninguna preocupación en el mundo. Silbido. Un pequeño crujido sonó al instante. Los ojos de Matthew se entrecerraron ligeramente. Luego, su palma se levantó directamente como un fantasma. Y 2 dedos se apretaron suave y fácilmente en el aire. Una aguja de acero negro puro estaba directamente sostenida en la mano de Matthew. Esta no es la forma de tratar a tus invitados. La mirada de Matthew miró hacia la sala de estar con poca luz y luego suspira algo impotente. Todas las personas de la organización Serpiente Humana están actuando de esa manera. Gente sombría, despiadada, que trata la vida de otras personas como si fueran simples hormigas. Gente como tú. En verdad, todos deben ser castigados. Él sabe quiénes somos. Hoy hay que dejarlo atrás. Junto con la voz de Matthew, un grito furioso resonó desde el interior de la habitación con poca luz. Varias personas vestidas con ropa de dormir salieron rápidamente de todos los rincones de la casa. En sus manos había una variedad de armas ocultas, todas apuntando a Matthew al unísono. En un instante, innumerables agujas de acero y cuchillos voladores se dispararon rápidamente hacia Matthew. Están todos jugando tan elegantes ahora. A los ojos de Matthew, la velocidad de estos cuchillos voladores rápidos y casi instantáneos, así como de las agujas plateadas, se reduce más de 10 veces. El desdén y una sensación de alegría brillaron en sus ojos. Ya que ustedes quieren jugar con armas ocultas, entonces yo. Devuélvetelo todo. Las palmas de Matthew se levantaron y los dedos de sus manos eran como fantasmas atacando las armas ocultas entrantes. No importa cuál fuera el arma oculta, Matthew atacaría el final del arma oculta.
usando una fuerza más poderosa. Hizo que el arma oculta girara directamente y cargara hacia la gente de la organización Serpiente Humana. No es bueno. Un hombre vestido de negro gritó cuando vio el arma oculta que se acercaba rápidamente. Todo el hombre rápidamente se lanzó hacia un lado. Tuvo la suerte de evitar que regresaran las armas ocultas. Pero los hombres de negro que lo acompañaban no tuvieron tanta suerte. Las veloces armas ocultas los convirtieron en erizos en un instante. El sonido del arma oculta entrando en sus cuerpos provocó una mirada de pánico en los ojos de los miembros de la organización Serpiente Humana que acababan de esquivar el ataque. ¿Quién diablos era este tipo? No estaba él aquí para entregarle ropa de ese tipo. ¿Cómo podía tener una fuerza tan poderosa? El arma oculta que acababan de disparar tenía cientos de agujas de pelo de vaca. ¿Cómo logró ese tipo de agujas delgadas que este tipo las devolviera a todas? Allá. Tus compañeros parecen haber caído. Vas a agacharte a un lado obedientemente o te enviaré abajo. Las suaves palabras de Matthew fueron como el murmullo de un demonio, haciendo que el miembro de la organización Serpiente Humana temblara prácticamente instantáneamente. Yo me rindo. Se puso de pie obedientemente y luego se puso en cuclillas directamente junto a la pared a un lado. Aunque la habitación estaba muy oscura, simplemente no se atrevía a apostar. En caso de que ese hombre viera algo diferente en sí mismo, podría incluso morir que sus compañeros. La palma de Matthew tocó directamente el interruptor de la luz eléctrica en el costado. Quebrar. Con un crujido del interruptor. La habitación originalmente con poca luz se iluminó instantáneamente y permitió a los miembros de la organización Serpiente Humana que estaban agachados en la esquina ver todo con claridad. Sus compañeros propios yacían ahora en el interior de la casa. La cantidad de sangre en el suelo demostró que efectivamente habían muerto horriblemente. El único miembro restante de la organización Serpiente Humana miró rápidamente a la figura en la puerta. Pero no se atrevió a mirar el rostro de Matthew. Solo miró el cuerpo de Matthew. Un cuerpo impecable. Impecablemente blanco. Con ropas blancas impecables. La postura erguida era muy alta. En la cima de la isla de la muerte. Había alguien que se atrevía a vestir ropa blanca. Este fue un pensamiento que cruzó por la mente de los miembros de la organización Serpiente Humana. Su organización Serpiente Humana era incomparablemente poderosa. Pero solo se atrevieron a ir y usar ropa negra. Esto se debió a que una vez se le llamó demasiado la atención. El mayor elemento disuasorio de la organización Serpiente Humana. El misterio desaparecería gradualmente. Cuando llegara ese momento, las fuerzas que guardaban rencor contra la organización Serpiente Humana probablemente se unirían para liquidarlo todo. La mirada de Matthew se dirigió hacia la mesa del comedor de la izquierda. Un hombre estaba sentado encima de una silla. Su corazón ya estaba muy débil. Su camisa ya estaba manchada de rojo con sangre en el pecho. La organización Serpiente Humana había usado un arma directamente en su pecho para causarle una herida fatal. Matthew caminó hacia los exploradores. Pasando por encima de los cadáveres de los miembros de la organización Serpiente Humana con gran disgusto en su camino. Estos tipos. Siguiéramos la mitología de China. Después de la muerte, seguramente irían al 18º nivel del infierno y atravesarían montañas de espadas y fuego. Durante mucho tiempo se desconocía la cantidad de pecados que cargaban. Esta era la razón por la que Matthew había establecido internamente que la organización Serpiente Humana debía ser asesinada. Es posible que todavía haya personas que se vieron obligadas a hacerlo entre las otras fuerzas. Pero la organización Serpiente Humana no era la misma. Poder convertirse en miembro puede resultar un poco incómodo al principio. Pero después han visto cosas más inhumanas y genocidas. Ya no son humanos. ¿Cuál era el punto de quedarse en el mundo para tipos como ese que ya ni siquiera tenían humanidad? Matthew se acercó al cuerpo del explorador y le tomó el pulso. Ya estaba tan débil que apenas se movía. Si hubiera llegado unos minutos más tarde, este tipo simplemente habría muerto.
Los dedos largos y delgados de Matthew se movieron hacia su cintura. Las 9 agujas Chien se apagaron instantáneamente. Fue apuñalado directamente en los 9 puntos de acupuntura del explorador. Esta es la primera vez que uso esta técnica de aguja que rara vez circula. También se te considera afortunado. El dedo de Matthew movió el extremo de una aguja plateada. Las 9 agujas plateadas vibraron instantáneamente. Las 9 agujas se movieron al unísono, devolviendo la vida al cielo. La aguja del regreso al cielo que se había perdido durante cientos de años. El rostro del explorador se veía mucho mejor a simple vista. Aunque no hubo mejillas sonrosadas inmediatas. Vida inmediata ni nada por el estilo. Pero era una forma directa de preservar su débil vida. De su bolsillo sacó 2 pequeñas pastillas. Eran la píldora Blood Chi y la píldora de crecimiento muscular. El elixir anterior se debió a que el explorador había perdido demasiada sangre de su corazón y tenía una gran escasez de chi y sangre. Si no se reponía directamente, incluso si sobrevivía, quedaría paralizado durante 2 años. Y el elixir de la segunda lección fue porque si el chi y la sangre se reponían directamente, todavía tenía una herida delante de él y sangraría de inmediato. Matthew abrió por primera vez la ropa del explorador de inmediato, revelando la horrible herida en su pecho. Luego aplastó directamente las píldoras generadoras de músculos que tenía en la mano y las roció sobre la herida. Matthew volvió a arrancar ligeramente una sección de la ropa del explorador. Lo envolvió alrededor de su pecho antes de meterse en la boca la píldora de chi y sangre que tenía en la mano. Luego de confirmar que el rostro del explorador se fue enrojeciendo gradualmente. Y no hubo más problemas. Solo entonces Matthew desvió la mirada y miró al miembro de la organización Serpiente Humana que estaba agachado en un rincón. «Ven aquí». El escalofrío en las palabras de Matthew hizo que el cuerpo del miembro de la organización Serpiente Humana temblara ligeramente. Pero sus propios compañeros todavía estaban tirados en el suelo en este momento. Solo pudo levantarse dócilmente y caminar hacia Matthew con la cabeza gacha. «Es tu jefe el que está aquí abajo». Eran 4 o 5. Por lo que debe haber un líder con capacidad de expresión. El dedo del miembro de la serpiente humana señaló un cadáver debajo. Le quitas el paso negro de la cara. Mirando a sus compañeros tirados en el suelo y la sangre que fluía por todos lados. Una mirada de oración apareció en su rostro de inmediato y cantó en silencio dentro de sí mismo. «Hermanos. No debéis culparme. Si hoy salgo vivo de aquí, cuidaré de mis cuñadas». Apretó los dientes. Pisó directamente los cadáveres de sus antiguos compañeros y le quitó el pañuelo al jefe. Se reveló un rostro ligeramente femenino. Después de que Matthew lo miró con indiferencia, se frotó suavemente la cara con la palma de la mano varias veces. ¿Su jefe suele tener alguna preferencia? Oh. Los miembros de la organización Serpiente Humana se quedaron momentáneamente sin palabras. A nuestro jefe generalmente le gusta el dragón Yan. La mano de Matthew, que estaba en proceso de disfrazarse, se congeló violentamente. Dragón Yan. En términos sencillos, eso significa follar como hombres. Si no fuera por la facilidad de movimiento dentro de la organización Serpiente Humana, Matthew debe haber cambiado su disfraz. ¿Cómo es su personalidad habitual? El miembro de la organización Serpiente Humana que estaba parado frente a Matthew con la cabeza inclinada, dijo apresuradamente. Nuestro jefe suele tener un carácter muy suave. Le gusta pellizcarse los dedos de orquídeas. Tiene una voz aguda y le gusta burlarse de la gente. La razón por la que nos asignaron para asesinar a ese tipo es porque el jefe se burló de alguien de quien no se debería burlar. Una mirada de impotencia cruzó por los ojos de Matthew. ¿Por qué este tipo estaba tan enfermo? Estaba bien burlarse de la gente dentro de la organización. No era tan barato. Matthew se aclaró la garganta brevemente. ¿Es eso así? Una voz estridente sonó desde la boca de Matthew. No. Tiene que ser un poco más femenino.
Los miembros de la organización Serpiente Humana volvieron a sus sentidos y miraron el rostro de Matthew. Exactamente la misma cara que el jefe hizo que apareciera una expresión de incredulidad en su rostro. Deprisa. Se giró y vio que el jefe todavía estaba tirado en el suelo. No estafado. Este hombre en realidad se había disfrazado para parecerse al jefe. La voz de Matthew volvió a su apariencia original. Y realmente. Muchas gracias por la información. Está bien. ¿Cómo debería ser? Justo cuando se preguntaba si estaba a salvo, sonó una voz mortal. Como muestra de mi gratitud hacia ti, dejaré que fallezcas sin dolor. Cuando el miembro de la organización Serpiente Humana escuchó las palabras de Matthew, su alma se perdió instantáneamente. Justo cuando quería levantarse y soltar su mano, apareció una mano sobre su cuello. Las ligeras palabras de Matthew sonaron. No luches. Será doloroso. K. Se escucha el sonido nítido de huesos al romperse. El miembro de la organización Serpiente Humana frente a Matthew falleció con una expresión de resignación en su rostro. Matthew tomó un pañuelo de papel de la mesa y secó la palma. Ya que estás despierto, no cierres los ojos. La mirada de Matthew se dirigió a los exploradores detrás de él que todavía tenían los ojos cerrados. Su propia aguja de retorno al cielo había roto. Y este tipo todavía estaba aquí fingiendo estar inconsciente. El explorador no se había movido ni un ápice. Era como si realmente estuviera todavía en coma. Cuando Matthew vio que no se movía, reveló directamente su identidad. La señorita Heruko me presentó para saber dónde está la base secreta de la organización Serpiente Humana. Puedes optar por permanecer inconsciente. Pero no podrás defenderte si la señorita Heruko te culpa después. Las tranquilas palabras de Matthew hicieron que los párpados del hombre parpadearan ligeramente un par de veces. Poco a poco había recuperado su significado después de que Matthew acababa de terminar de pinchar la aguja. Pero ¿por qué no había forma de juzgar la identidad de Matthew? Así que todo el tiempo había seguido fingiendo estar inconsciente. Originalmente, pensó que Matthew no sabía que estaba despierto en absoluto. Ahora parecía que la otra parte estaba tan segura de sí misma que ya no tenía sentido fingir más. Sus ojos se abrieron lentamente y se acostumbró a la luz de la habitación. No te muevas. Ver al hombre tratando de levantarse de inmediato. Matthew lo desalentó apresuradamente. Este tipo todavía tenía varias agujas plateadas clavadas en su cuerpo. Esto no funcionaría si las agujas plateadas entraran un poco más y se retiraran un poco vivas. El hombre parecía estupefacto y luego también pensó en las agujas plateadas en su propio cuerpo. Así que una vez más volvió a tumbarse. Parece que cree en mis palabras. La señorita Heruko me ha hablado de usted. Así que vine directamente a usted. Es cierto que viste a alguien con la marca de una serpiente humana en el brazo adentro. La última frase de Matthew fue pura tontería. Todavía había mucha gente tirada en el suelo. Y una vez que les quitaron la ropa, pudieron saber si se trataba de la organización Serpiente Humana. Pero Matthew aún así dijo la última frase. Porque esa frase era lo que el hombre le había dicho en su carta a Heruko. Matthew también estaba demostrando su identidad. Y era verdad. Al escuchar las palabras de Matthew, una luz brillante brilló en los ojos del hombre. De hecho, le había dicho a Heruko que había visto las marcas de serpientes humanas en los cuerpos de esas personas dentro de la base secreta. Las palabras de Matthew también calmaron su corazón, que todavía estaba un poco preocupado. Me pregunto cuál es tu nombre. Si no fuera por ti esta vez, supongo que mi cuerpo habría apestado cuando me encontraron. La mirada del hombre miró a Matthew con una mirada de gratitud en sus ojos. Siempre había pensado que había hecho las cosas increíblemente bien. Era absolutamente imposible para el grupo de chicos de la organización Serpiente Humana descubrir su estratagema. Pero nunca se le había ocurrido. De hecho, lo habían descubierto. Si no fuera por este hombre frente a él, realmente habría muerto aquí esta noche. Maureen.
Mi nombre es Oreja Viento. Irwin se reclinó en su silla y le dijo con cierta rigidez a Matthew. Hermano Larson. Muchas gracias por este tiempo. En cuanto a la organización Serpiente Humana que mencionaste, puedo estar 100% seguro de que son ellos. Porque conocí a un enviado de la organización Serpiente Humana dentro de esa base experimental secreta. Una luz brilló en los ojos de Matthew. Enviado Serpiente Humana. En aquel entonces, Matthew también había conocido a un enviado de la Serpiente Humana cuando estaba en la isla Larson. Sin embargo, no sabía exactamente cuál era el propósito de la otra parte. Ese enviado de la Serpiente Humana también murió directamente bajo los hombres de Matthew después. En ese momento, Matthew todavía pensaba que el enviado no valía nada. Pero después de vencer a la organización Serpiente Humana tantas veces allí, fue solo cuando no había visto ni un solo enviado que Matthew se dio cuenta. Resultó que solo había unas pocas docenas de enviados de la organización Serpiente Humana. Y todos estaban repartidos por las islas occidentales de Vientiane. El enviado que Matthew había matado antes no tenía idea de por qué. Había ido a un lugar remoto y estrecho como la isla Larson. ¿Está seguro? Irwin afirmativamente a toda prisa. Puedo estar seguro de que uno es definitivamente el enviado de la organización Serpiente Humana. Escuché a ese grupo de personas llamar a ese tipo enviado. Matthew extendió su mano y sacó las agujas plateadas del cuerpo de Irwin. Con un fuerte golpe en su propia cintura. Las agujas plateadas desaparecieron una vez más. Allí. Deberías poder moverte ahora. Una expresión de alegría apareció en el rostro de Irwin y solo quería ponerse de pie. El dolor punzante en su pecho instantáneamente hizo que su rostro palideciera. Matthew miró la apariencia de Irwin y le dijo en voz baja. Te salvé la vida ahora. Pero la herida en tu pecho no es leve. Te di un medicamento y... Como no traje ningún medicamento anestésico, es posible que sientas un poco de dolor. Viento del oído. ¿Es esto algo que duele un poco? Ese dolor punzante si tuviera que usar una frase para describirlo. Ese era el dolor general de una madre muerta. Vale. Pero esta vida propia que Matthew se había guardado para sí mismo. Sin mencionar que el cuerpo es solo un poco de dolor. Incluso si es un dolor de crisantemo. El viento en el oído definitivamente no dice nada. Está bien. Aún así. Gracias al hermano mayor Larson. Actualmente estoy herido y no puedo llevar allí. Entonces. ¿Tiene un mapa con usted? Hermano Larson. Las manos de Matthew estaban extendidas. ¿Un mapa? ¿Qué mapa? Lo que Matthew más odiaba en su vida era leer mapas. Desde que llegó a las islas occidentales de Vientiane. Había estado mirando mapas a cada paso. Cuando estaba en China, a Matthew le resultó problemático mirar una navegación. Por no hablar de algo como llevar un mapa encima. Hermano Larson. Hay un compartimento oculto detrás de mi estantería. Hay un mapa que he dibujado cuidadosamente dentro. Solo necesitas mirarlo para encontrar el lugar donde está la organización Serpiente Humana. La forma de abrir el compartimento oculto es presionarlo. Matthew miró con la mirada de Irwin. Efectivamente. Había una estantería. Caminando hacia la estantería. Matthew la escaneó. En el estante había un libro de diferentes tamaños. Aquel. Hermano Larson. Ese es el libreto amarillo. El cuerpo del tigre de Matthew se sacudió. El libreto amarillo. Soy el jefe del enviado Chenu de la Alianza Marcial China. Y me estás pidiendo que lea un librito amarillo. Es el más pequeño en la esquina inferior derecha. El que tiene la cubierta amarilla. Oh. Entonces era un pequeño libro amarillo real. El dedo de Matthew lo toca ligeramente. Con un sonido de clic. Apareció un compartimento oculto frente a Matthew. De un vistazo. Dentro había un mapa con notas obvias. Un mapa detallado del barrio rojo en el bloque 13. Un mapa detallado de Anamichi y Chimpan y un mapa detallado de una base secreta.
Allí estaba. Los ojos de Matthew se iluminaron mientras miraba las notas en el último mapa. Sacándolo rápidamente desde abajo. Las cejas de Matthew de repente se fruncieron. No decía algo sobre un mapa detallado. ¿Por qué se puso un croquis aquí? Irwin. Pusiste el mapa en el lugar equivocado. El mapa aquí es un croquis. Ah. Irwin. Que estaba sentado en la silla. También quedó atónito cuando escuchó la pregunta de Matthew. Hermano Larson. ¿Ves si hay un punto rojo en la esquina superior derecha del mapa? La mirada de Matthew miró y realmente había un punto rojo. Hay uno. Así es. Ese es el mapa exquisito que eliminé y olvidé crear todos los días. Hermano Larson. Te lo digo. No hay absolutamente nadie en todo el bloque 13 que sepa dibujar mapas mejor que yo. La mirada de Matthew miró el mapa garabateado en su mano. Estaba en silencio. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.